Felipe Calderón acaba de tragarse en público 7 años de sus propias palabras. Y lo hizo para defender a un hombre al que él mismo acusó de entregarle Baja California al narcotráfico. Si eso no te parece una bomba política de primera magnitud, espera a que te cuente el resto, porque esto apenas comienza, y si ya estás aquí, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene en los próximos minutos va a dejar a más de uno sin argumentos. Ernesto Rufo Apel, el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, el hombre que el PAN siempre presentó como la prueba viviente de que era posible gobernar con dignidad, fue detenido por la Fiscalía General de la República, vinculado a una red de contrabando de combustible, de huachicol, y en el mismo instante en que esa noticia reventó, todo el panismo salió despavorido. Vicente Fox publicó una carta. Jorge Romero corrió a los micrófonos. Xóchitl Gálvez dijo que no sabía nada. Y Felipe Calderón, el expresidente, el mismo hombre que en 2017 escribió públicamente que Rufo había entregado Baja California a los Arellano Félix, salió a defenderlo. Así, sin parpadear, como si esas palabras nunca hubieran existido. Pero ¿sabes qué es lo más inquietante de todo esto? Que nadie en el PAN está pidiendo que se investigue. Nadie. Están pidiendo que se libere. El panismo lleva años construyendo un discurso sobre la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción. Cada escándalo de Morena era una oportunidad para recordarle al país que ellos eran distintos, que ellos habían construido la democracia, que ellos eran el partido de los principios. Jorge Romero lo repetía con una regularidad casi mecánica. Cada vez que una investigación rozaba a un funcionario morenista, el presidente del PAN aparecía en cámara exigiendo consecuencias, pidiendo que los partidos vinculados al crimen desaparecieran, que la ley se aplicara sin importar el color político. Y ahora que esa misma lógica apunta hacia uno de los pilares históricos de su propio partido, ya no habla de principios, habla de persecución política, y si quieres seguir viendo cómo se desmonta ese discurso pieza por pieza, suscríbete a este espacio, porque aquí no vamos a dejar de contarlo. Hay que detenerse un momento en lo que Rufo representa para entender por qué esto sacude tanto. Ernesto Rufo Apel ganó la gubernatura de Baja California en 1989. El PRI llevaba décadas sin perder un solo estado. Ganar esa elección, en esa época, con Carlos Salinas de Gortari en la presidencia, fue un hecho político que el PAN convirtió en su mito fundacional de la alternancia. Rufo no era un político menor, era el símbolo. Era la prueba de que el sistema podía romperse desde adentro con votos. Décadas después, ese mismo hombre ayudó a construir Somos México, el movimiento político que el exdiputado Santiago Creel, el llamado cucaracho por sus críticos más duros, usó para intentar posicionarse como opción de oposición viable. Y ahora ese movimiento, que apenas consiguió su registro, tiene uno de sus fundadores detenido por presunto contrabando de combustible. La ironía ya no cabe en una sola frase. Pero volvamos a Calderón, porque ese es el hilo que más duele jalar. En 2017, Felipe Calderón y Ernesto Rufo estaban en plena guerra interna dentro del PAN. Rufo había llamado pus a los Calderón. Así, en esos términos. Y la respuesta de Felipe Calderón fue devastadora. Escribió públicamente, en sus propias redes sociales, que Rufo había entregado Baja California al cártel de los Arellano Félix. Que por su culpa había narco y violencia en esa entidad. Las palabras de Calderón en ese momento tenían toda la fuerza de alguien que habla desde el conocimiento, desde la convicción. No sonaban a berrinche político, sonaban a acusación. Y ahora, con Rufo detenido y la FGR señalándolo por huachicol, Calderón sale a defenderlo. 7 años después. Como si jamás hubiera escrito nada. ¿Cuál de las dos versiones de Calderón es la verdadera? Porque ambas no pueden serlo al mismo tiempo. El PAN tiene un problema estructural con este caso que va mucho más allá de la figura de Rufo. Jorge Romero lleva meses exigiendo que el Estado mexicano
Resuelva el problema del huachicol. Lo decía con nombres, con datos, con cara de indignación auténtica frente a la cámara. Pedía consecuencias. Pedía que quien tuviera vínculos con redes de combustible robado pagara las consecuencias. Eso decía. Eso prometía. Y ahora que la investigación llegó hasta uno de sus propios, lo primero que hizo Romero fue aparecer en televisión a explicar que Rufo solo tenía el 1% de las acciones de la empresa señalada, que ser socio minoritario no te convierte en operador, que todo es una maniobra de distracción, como si la exigencia de aplicar la ley tuviera una cláusula en letra pequeña que dijera excepto cuando el implicado sea panista. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte la próxima vez que alguien se quede sin máscara frente a cámara, porque este patrón se repite con una consistencia que ya no puede llamarse coincidencia. La empresa en cuestión se llama Ingemar, y según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, a través de ella se dejaron pasar aproximadamente 15 millones de litros de combustible sin declarar. Eso es lo que está sobre la mesa en el caso Rufo. 15 millones de litros. Y aquí viene el matiz que el periodista Luis Cárdenas señaló con una claridad que no deja lugar a dudas. Esa cifra, siendo grave, es abismalmente menor a la red de huachicol vinculada a los hermanos Farías, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, que operó durante el gobierno de López Obrador con al menos 564 millones de litros de combustible y daños al erario que rondan entre los 12,000 y 15,000 millones de pesos. La Fiscalía presentó la detención de Rufo como el desmantelamiento de la mayor red de huachicol en el país. Y eso, mis amigos, es una afirmación que los números desmienten con una frialdad aplastante. Pero la pregunta que importa no es solo si Rufo es culpable o inocente. La pregunta que importa es por qué ese expediente, con esa magnitud, con ese perfil político, aparece ahora. ¿Y qué crees que tiene que ver con lo que está pasando en Baja California? Xóchitl Gálvez tuvo a Ernesto Rufo en su equipo durante su campaña presidencial. Lo presentó públicamente, compartió escenarios con él, y cuando reventó la detención, salió a decir que ella no sabía nada de lo que se le imputa, que Rufo le dijo que no tenía nada que ver con esas actividades cuando lo entrevistó en septiembre. Como si una conversación privada entre candidata y colaborador fuera suficiente para zanjar una investigación de la Fiscalía General de la República. Lo que Gálvez describe como respaldo a su desconocimiento es, en realidad, una confesión de que nadie en la estructura opositora hizo la diligencia básica antes de sumar a Rufo a una candidatura presidencial. Eso no es persecución política. Eso es negligencia política, y hay que llamarlo por su nombre. El momento en que Jorge Romero apareció en televisión a hablar de doble rasero fue, probablemente, el instante más revelador de toda esta crisis. Romero dijo que si hay un doble rasero en México, eso es ridículo, patético y peligroso. Tiene razón en eso. El problema es que lo decía pensando en Rufo, no pensando en Rocha Moya, no pensando en Insunza, no pensando en todos los casos que la FGR lleva meses ignorando mientras el PAN exigía acción. El doble rasero que Romero denuncia es exactamente el mismo mecanismo que él aplicaba cuando era Morena quien estaba bajo investigación. La diferencia es que entonces Romero pedía que el partido desapareciera si se probaba que tenía vínculos con el crimen. Hoy, con su propio partido en el ojo del huracán, pide Estado de Derecho y presunción de inocencia. Ambas cosas pueden ser válidas, pero no puedes exigir una cuando te conviene y olvidar la otra cuando no. Eso tiene un nombre y no es principio jurídico. Es oportunismo. Puro oportunismo frente a cámara. Y aquí llega el golpe que cambia toda la dimensión de este caso. Cuando Felipe Calderón escribió en 2017 que Rufo había entregado Baja California a los Arellano Félix, no lo hizo en privado. Lo publicó. Quedó registrado. Y ese mismo expresidente, el que durante su gobierno tuvo a García Luna como secretario de Seguridad, al hombre que después fue condenado en Estados Unidos
por sus vínculos con el narcotráfico, salió esta semana a defender a Rufo como si sus propias palabras de 2017 no existieran. Calderón acusó a Rufo de narco cuando le convenía políticamente. Hoy lo defiende cuando el escándalo amenaza con destruir lo que queda del partido que ambos construyeron. Eso, amigas y amigos, ya no es hipocresía política ordinaria. Eso es usar la acusación de complicidad con el crimen organizado como moneda de cambio en disputas internas. Y si Calderón usó esa acusación como arma política, hay una sola pregunta que no desaparece. ¿Lo decía porque lo sabía o lo decía porque le convenía? Porque cualquiera de las dos respuestas es devastadora. Suscríbete a este espacio si quieres estar aquí cuando esa pregunta encuentre respuesta, porque este caso tiene muchas más capas de las que caben en una sola semana. El escándalo de Rufo llega en un momento en que el PAN ya venía golpeado. El registro de Somos México, el movimiento de Santiago Creel, era todavía fresco. La relación entre Creel y Rufo era conocida. Y ahora ese vínculo, que iba a servir para oxigenar a la oposición de cara a las elecciones de 2027, se convierte en un pasivo político de proporciones difíciles de calcular. Ya lo dijo Luis Cárdenas con una precisión que conviene repetir. Si Rufo resulta culpable, estamos frente a un golpe histórico para uno de los símbolos más potentes de la oposición mexicana. Y si el expediente se cae, el daño recaerá sobre la Fiscalía y sobre la credibilidad del Estado. De cualquier manera, alguien pierde mucho. La pregunta es, ¿quién pierde más? El detalle que más incomoda a quienes siguen este caso de cerca es que Rufo fue a declarar, voluntariamente, y en ese proceso pasó de testigo a imputado con una velocidad que los abogados llaman chicanada clásica de fiscalía. Eso existe, ocurre, y puede ser una maniobra. Pero también ocurre que el hombre tiene vínculos documentados con una empresa señalada por contrabando de combustible. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. El problema es que en México, el debate político no tolera la ambigüedad. O Rufo es un preso político, y todo es una maniobra de la Cuarta Transformación para distraer, o Rufo es culpable, y el PAN es un partido infiltrado por el crimen. Y en esa polarización forzada, se pierde la única pregunta que realmente importa para el ciudadano de a pie. ¿Se va a investigar con el mismo rigor a todos los demás? Vicente Fox firmó una carta esta semana, describiendo a Ernesto Rufo como un mexicano ejemplar, un hombre íntegro, honesto y profundamente comprometido con el bienestar de su país. Fox dice conocerlo desde hace muchos años, y dar fe de su calidad humana, su congruencia y su amor por México. Y tiene todo el derecho de escribir eso. Pero Vicente Fox también fue presidente de México en un periodo en que la violencia del narcotráfico comenzó a escalar de formas que su gobierno no supo o no quiso frenar. La credibilidad de Fox, como garante moral de la integridad de un exgobernador panista, tiene límites que él mismo ayudó a fijar. Defender a Ernesto Rufo puede ser un acto de lealtad, pero la lealtad personal y la inocencia jurídica son cosas distintas, y confundirlas, como lo hace la carta de Fox, le hace un flaco favor a la presunción de inocencia que dice defender. Y ahora viene lo que nadie en el PAN quiere que te preguntes. Aquí está la verdad que todos esquivan. La Fiscalía General de la República presentó esta detención como el mayor golpe contra el huachicol en la historia del país. Eso es mentira verificable. Los números lo desmienten. 15 millones de litros contra 564 millones. La red de los hermanos Farías, vinculada al exsecretario de Marina durante el gobierno anterior, sigue sin resolverse con la misma espectacularidad mediática. Eso no significa que lo de Rufo sea menor. Significa que la Fiscalía está eligiendo qué escándalos presentar como históricos y cuáles dejar en silencio. Y esa elección tiene consecuencias políticas que no pueden ignorarse. Rocha Moya sigue sin ser detenido. Insunza sigue sin enfrentar consecuencias equivalentes.
La pregunta que Luis Cárdenas puso sobre la mesa y que aquí retomamos sin rodeos, es la misma que debería hacerse cualquier ciudadano que exige que la ley se aplique de verdad. ¿Y Rocha Moya, para cuándo? Porque mientras esa pregunta no tenga respuesta, la detención de Rufo, sea justa o sea una maniobra, no puede presentarse como el triunfo del Estado de Derecho. Puede presentarse como una señal, pero no como justicia. Las reacciones del PAN revelan una fractura que venía de antes. Margarita Zavala habló mal públicamente de Jorge Romero hace tiempo. Calderón acusó a Rufo de narco en 2017. Rufo llamó pus a los Calderón. Y ahora todos salen juntos a defender al mismo hombre frente a las cámaras. La unidad que exhibe el PAN esta semana no es un signo de fortaleza. Es el reflejo del pánico. Cuando un partido que construyó su identidad sobre la diferencia moral con el PRI, tiene que cerrar filas alrededor de un exgobernador detenido por presunto contrabando de combustible, algo en su narrativa central se ha roto de una manera que no se repara con cartas de Vicente Fox ni con apariciones urgentes de Jorge Romero en televisión. Y mientras eso sucede, como bien lo sabes, las elecciones de 2027 se acercan. El PRI observa. Los votantes panistas buscan dónde poner su confianza. Y Somos México, el movimiento que tenía que ser la renovación opositora, nació hace un mes y ya carga con el peso de uno de sus fundadores bajo imputación. Ese es el panorama real. Hay una imagen que este caso deja grabada y que conviene sostener un momento. Felipe Calderón, escribiendo en 2017 que Rufo entregó Baja California al narco, y Felipe Calderón, en 2025, defendiendo al mismo Rufo frente al mismo cargo. Eso es lo que está en la mesa. Y este espacio va a seguir aquí para contarlo cada vez que ocurra, con cada protagonista que decida que sus palabras de antes no existen cuando dejan de convenirle. Suscríbete si quieres ser parte de quienes no dejan que eso se olvide, porque hay más casos esperando y aquí no vamos a dejar de exponerlos. El PAN sobrevivirá esta semana. Los partidos sobreviven casi todo, pero la pregunta incómoda que este caso planta en el centro de la conversación política mexicana no desaparece con una detención ni con una defensa. ¿Qué significa pertenecer a un partido que exige consecuencias para el adversario y busca excepciones para los propios? ¿Qué le dice eso al ciudadano que votó por el PAN creyendo que era distinto? Eso, mis amigos, ya no es un problema de Rufo. Ya no es un problema de Calderón, ni de Romero, ni de Fox. Es un problema de todos los que decidieron que la integridad era negociable según el momento. Y ese problema no lo resuelve ningún comunicado de prensa. Lo resuelve, si es que se resuelve, la decisión de cada quien de exigir lo mismo sin importar el color de la corbata. Mientras eso no pase, seguiremos aquí, contando esto. Cada vez que ocurra,